Bueno, ya estamos de regreso a la segunda sesión, o a la siguiente sesión de la clase del día de hoy. Estábamos conversando, o estábamos estudiando acerca de lo que son las relaciones entre consumo e ingreso. Ahora vamos a ver, entre otras cosas, lo que es el ingreso, la producción y la producción de equilibrio dentro del sector gubernamental. Vamos a ver los aspectos que le conciernen. Eso ya se van reuniendo todos, van ingresando los demás compañeros. ¿Ya? Entonces, en la relación de ingreso y producción de equilibrio, nosotros tenemos, por un lado, esta es la demanda agregada. Ya sabemos o tenemos conocimiento de que cuando estamos hablando de demanda agregada, nos estamos refiriendo a todo lo que se produce en la economía. Esta que está representada por la letra Y. Esta demanda agregada no es otra cosa que el Producto Interno Bruto que se da en la nación. Acuérdense que el Producto Interno Bruto se lo puede calcular por medio del método del ingreso, por medio del método del gasto o por el método de la producción. El método del ingreso analizamos todas las partidas relacionadas a los ingresos que se dan en la economía. Lo mismo por el método del gasto, todas las partidas relacionadas a los gastos productivos, y la producción, que analiza por un lado los consumos finales o los valores agregados. Por cualquiera de estas metodologías sí vamos a obtener el cálculo del Producto Interno Bruto. Entonces, recuerden que el punto básico de equilibrio se va a dar cuando la demanda agregada es igual a la producción y a su vez es igual al ingreso, ¿no? De ahí nosotros teníamos las definiciones de las curvas ISLM que analizaban estos compuestos. Entonces, aquí en la demanda agregada tenemos, por un lado, el nivel del consumo que tienen las familias, ¿sí? El ingreso, por otro lado, la producción que se genera. Las familias van a consumir ¿cuánto? Van a tener un factor de consumo autónomo, ¿sí? Un factor de consumo autónomo, menos la propensión marginal a consumir, ¿sí? Que esto, en promedio, cuando son a cálculos generales, se hace a un nivel promedio, puede ser un nivel promedio ponderado, puede ser un valor estimado también inclusive, pero esto es la propensión marginal a consumir. Por lo general esto se lo hace a través de modelos econométricos para medir cuánto es esta relación. Tenemos, por otro lado, los impuestos. Estos son los impuestos agregados, o sea, los impuestos totales que se pagan entre toda la economía, ¿no? Menos las transferencias. Acuérdense que dentro de la economía hay quienes reciben transferencias de recursos y quienes no reciben transferencias de recursos, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen ingresos más bajos, que están en el quintil más alejado del nivel de ingresos, son los que por lo general reciben mayores niveles de transferencias. En cambio, los que se encuentran más cercano al primer quintil de ingresos, estas personas son las que por lo general no reciben transferencias. El gobierno absorbe de ellos tributos, mayor cantidad de tributos para poder redistribuir los niveles de ingresos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, cuando estamos hablando de la función de demanda, parte de lo que consumen los hogares. Entonces, los hogares tienen, aquí lo que hemos hecho es reacomodar la ecuación, ¿sí? Esta ecuación de aquí es la misma de acá, solamente está reacomodada. Pero esto es solamente lo que está por parte del gobierno. Recuerden también que dentro de una economía, además del gobierno, tenemos que participan
las empresas, tenemos que participar el resto del mundo y tenemos que también participar el mismo Estado. Entonces, lo que hace el Estado tiene la opción de generar gasto y generar inversión. Asimismo, las empresas van a generar inversión. Esa es la finalidad de las empresas. Entonces, la inversión entra al mercado, ¿sí? Y genera una producción que se va a ver y generar, va a generar un mayor de ingresos para las personas, mayor gasto, la parte del gobierno, y tenemos las relaciones con el resto del mundo a través de las exportaciones netas. Entonces, estos efectos se suman al modelo de la ecuación y tenemos lo que es la producción, ya lo que finalmente se termina generando el ingreso, ¿no? Por eso es que tenemos aquí que la función del PIB parece que es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Las transferencias, recuerden que están consideradas dentro del nivel de consumo, es el consumo de las personas y el consumo de los hogares. Todo esto, este aspecto constituye lo que es sería la demanda agregada final. Esta es la oferta agregada. Bueno, aquí en este caso tenemos que las dos presentan pendiente positiva, ¿no? Por el bosquejo que se presenta. Entonces, en este caso, vamos a tener que en este punto, en el cual la función de la oferta va a ser igual a la demanda agregada. Todo esto de aquí es el equilibrio que se da entre la economía. Aquí, acuérdense, cuando nosotros estábamos por debajo de equilibrio, lo que va a haber una mayor utilidad, entonces va a haber mayor consumo por parte de las personas, acá va a haber una mayor utilidad para las empresas, van a generar más producción, y entonces, pero van a vender menos. Entonces, hasta que llega a su punto en el cual se equilibran los factores macroeconómicos. Esto ya nosotros lo hemos estudiado al detalle dentro de la relación de las curvas ISLM. ¿Sí? Por lo tanto, siempre las fuerzas de mercado van a procurar de que estas relaciones, siempre y cuando que no hayan distorsiones en el mercado, ¿no? Acuérdense en lo que mencionaba por un lado Adam Smith, decía de que las fuerzas de mercado generan de que todos los efectos tienden a equilibrarse a su punto de equilibrio natural por las fuerzas del mercado a través de su mano invisible, pero siempre y cuando esto se cumple, cuando no existan mayores distorsiones del mercado, como vendrían a ser los monopolios o duopolios o alguno similar. Ustedes ya lo vieron, lo deben haber estudiado en microeconomía, estas relaciones. ¿Cómo se formula el equilibrio? Tenemos que el equilibrio se formula por medio de la producción, que es igual a la demanda agregada. ¿Sí? Los niveles de producción, que es el equivalente a la demanda agregada. La producción vendría a ser lo que es la oferta con respecto a la demanda agregada. Entonces, ya hemos conversado que la demanda agregada o la producción va a estar dado por un nivel de consumo autónomo y un nivel de consumo que depende de su proporción marginal. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es despejar este nivel de producción, ya que se entiende que este nivel de producción va a ser muy similar al nivel de producción. O dicho de otra manera, la producción depende del consumo y el consumo depende de la producción. Son variables que se relacionan la una con la otra. Si nosotros no tenemos producción, no tenemos ingresos, no vamos a poder consumir. En cambio, si dentro de la producción no hay consumo, no va a existir producción como tal. Entonces, son variables que la una se relaciona con la otra. Entonces, el ingreso se relaciona al consumo
perdón, el nivel de producción se relaciona al nivel de consumo y el nivel de consumo va a estar también relacionado al nivel de producción. Entonces, basado en este esquema, nosotros podemos tratar a este elemento de producción como un mismo, como una misma variable. Entonces, lo único que hago es despejar, simplemente resuelvo este sistema de ecuación y la y la paso al otro lado a restar, ¿no? Entonces, luego le saco factor común y despejo. Entonces, a ese momento me va a quedar este elemento donde, que es la propensión marginal, la propensión marginal a consumir, y este es el nivel del gasto autónomo que lo estamos representando acá con la letra A. El nivel del gasto autónomo sería el gasto autónomo sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Que es lo que va a indicar cómo se determina el nivel de equilibrio dentro de una economía. Entonces ustedes pueden sencillamente, si quieren medir cuál es el nivel de la economía, simplemente encontrar cuánto es el nivel del consumo autónomo y cuánto es la propensión marginal a consumir. Con estos dos rubros ustedes podrían ya estimar de cuánto va a ser el nivel de producción que se va a dar dentro de un periodo. Estos son formas abreviadas de encontrar estos rubros. Esto nos menciona que el nivel de equilibrio de la producción será mayor cuanto más grande sea la propensión marginal a consumir y el nivel de gasto autónomo. Obvio, ¿no? Si este rubro del gasto autónomo es grande, obviamente esta relación va a crecer. Y este rubro, mientras más grande sea, esto se va a volver, el elemento se va a ser más chiquito, y cualquier número que dividamos para un número más pequeño se va a hacer mucho más grande. Entonces, pero siempre y cuando esta propensión marginal no sea negativa, ¿no? Entonces aquí tenemos que sigue creciendo la propensión marginal a consumir, a lo mucho va a llegar al 100%, ya que esto está expresado en porcentaje. No vamos a tener una propensión marginal de más del 100%, porque a lo mucho que nosotros podemos llegar a decir es de que de cada dólar que recibo, 100 me los gasto. El 100% me los gasto. No vamos a decir que de cada 100 dólares me voy a gastar el 110%, porque ahí estamos recurriendo de repente a deuda, y la deuda no forma parte del ingreso, entonces eso no se estaría cumpliendo lo que menciona la teoría económica. Por eso es muy importante tener en cuenta qué fundamentos son los que da la teoría económica, porque cuando ustedes vayan a plantear un modelo o vayan a proponer algún modelo dentro de sus trabajos de titulación, deben de recordar que cada variable, cada número que se arroja en una ecuación tiene un significado. Y el significado de esta ecuación o de este número debe de estar acorde a lo que dice la teoría económica. No puede haber rubros que se salgan de aspecto de la teoría económica. Eso es lo que se analiza bastante cuando están ustedes disertando sus temas o exponiendo sus trabajos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Estos son temas sencillos. Como ya hemos visto, aquí prácticamente estamos exponiendo cómo es la sinergia que se manejan entre todos estos aspectos de manera combinada. Ahora vamos a ver al sector gubernamental. Ya sabemos que cuando nos referimos al sector gubernamental, estamos haciendo referencia a lo que es el gobierno como tal. Nos estamos haciendo referencia al Estado. Entonces, el Estado lo que hace es influye directamente en el nivel de equilibrio que existe entre la oferta y la demanda, en este caso la oferta y la demanda agregada. ¿Por medio de qué cosas? De las adquisiciones gubernamentales. Recuerden que los gobiernos pueden ejercer la función de consumo, de comprar, pueden intervenir directamente en los niveles de los precios de los bienes y servicios,
Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos que el nivel de precio de la leche está fijado. La leche creo que no puede valer más allá de la leche que se vende normalmente en la fonda plástica, que es la más económica, creo que no puede valer más de 65 centavos, si no me equivoco, la leche popular. Más de ese valor no lo pueden vender. Entonces lo que hacen las empresas, un poco para ganar valor, lo que hacen es diferencian los productos. Bueno, dicen, esa es la leche cruda. Ofrezco una leche que es semidescremada. Entonces, esta tiene unos tratamientos adicionales, por lo tanto, por esos tratamientos adicionales te cobra un valor adicional. Luego saco otra leche que le digo que es la leche deslactosada, descremada, deslactosada, y vienen un montón de esquemas. Dicen, no, esta yo le he agregado más vitamina A, esta tiene más calcio, esta está fortificada, y le comienzan a meter un poco de esencias que lo que hacen es simplemente sacar un producto que es el mismo, que es la leche, pero tiene un valor agregado, y por ese valor agregado te cobran una tarifa diferenciada. Por eso es que cuando ustedes van a los supermercados o a las tiendas, es normal ver que de un mismo producto tenemos una variedad o una gama muy amplia de opciones para escoger en ese mismo producto. Y los precios varían entre uno y otro. Es justamente por los efectos de las regulaciones que también se da por parte del Estado. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos ver eso lo hizo el gobierno anterior, cuando normalmente ustedes iban a comprar algún producto alimenticio, entonces simplemente se basaban, esto tiene hierro, tiene calcio, tiene yodo, y decían, se basaban en la tabla nutricional que viene dentro de cada empaque y simplemente adquirían en función de esto, ¿no? Después el gobierno dijo, no, a partir de ahora ustedes tienen que poner un semáforo donde van a establecer por medio de colores lo que es si contiene el contenido de azúcar, el contenido de sales y el contenido de grasas. Entonces, ahí surgieron de que muchos alimentos que eran considerados alimentos, resulta que tenían elevadas cantidades de estos, o sea, de azúcar, de sal o de grasa. Entonces, eso obviamente vio afectada de manera directa las decisiones de consumo de mucha población, y hubieron empresas o sí, productores que prácticamente vieron mermados sus ingresos porque sus productos ya eran mal vistos desde el punto de vista nutricional. Entonces, hay un ejemplo de cómo el gobierno interviene y afecta de manera directa las adquisiciones o la demanda agregada por parte de las personas. También lo puede hacer vía impuestos o vía transferencias. El impuesto, ya sabemos, simplemente es agregarle un valor a un pago sobre un consumo, ¿sí? Las transferencias es simplemente retirarle recursos a un sector para transferírselos a otro sector. Si ustedes observan, dentro de las planillas de luz, normalmente se debe decir subsidio cruzado. ¿Qué es eso de subsidio cruzado? Es un impuesto que le cobra a los que dentro de su factura tienen un consumo superior, si no me equivoco, son 150 kilowatts. Entonces, a partir de ese rubro, van a pagar un valor diferenciado sobre el valor de la planilla, más un valor fijo, que estos sirven para financiar lo que se conoce como la tarifa de la dignidad, que son para los que tienen menos de 100 kilowatts por hora de consumo. Entonces, lo que hacen es, a ellos, en cambio, no les cobran esos valores y más bien les pagan un valor menor al que les cobran a los que están por encima de los 150 kilowatts. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo se hacen las transferencias de los recursos por medio del sector gubernamental. Y eso hace de que el costo de la energía eléctrica, por ejemplo, en las riberas o en los sectores marginales de las distintas ciudades, sea más barato, y en otros lugares que son ya más exclusivos, la tarifa de la planilla de luz sea más alta. Por ejemplo,
ustedes pueden apreciar de que las personas que viven en lugares como San Borondón van a tener un pago en sus planillas de servicios básicos un poco más elevada, obviamente consumen más, pero en relación pagan más por sus bienes y servicios que es lo que pagan de repente las personas que viven, qué sé yo, en lugares donde a duras penas tienen servicios básicos. Entonces, es muy diferente el consumo de estos servicios básicos. Por medio de, bueno, basado en el ejemplo que estamos viendo. Seguimos. Recordemos que la demanda agregada es el consumo. Aquí le he incorporado todo esto, acuérdense que todo este sector, todo esto de aquí es consumo, solamente que lo he incorporado dentro de la ecuación, para que tengan en cuenta que el consumo también está influenciado por las transferencias que hacen los gobiernos, ¿no? Entonces tenemos consumo, más inversión, más gastos y más exportaciones netas. Entonces, esta ecuación que siempre la vamos a tener dentro de, dentro de los análisis que nosotros hagamos a nivel, dentro de un entorno macroeconómico, que es el fuerte de los economistas. Una reducción de las transferencias, obviamente, va a afectar a la ecuación, va a hacer que el consumo decaiga, ¿ya? Porque esto es en la parte del consumo autónomo, va a hacer que decaiga el consumo, entonces, y eso va a hacer que en general todo el efecto de la demanda agregada también se desplace hacia abajo y va a minorar la producción. Entonces, por eso es que nosotros mencionamos que el sector gubernamental, cada vez que actúa, va a tener un efecto directo sobre lo que es la demanda agregada. Entonces, las decisiones que haga el gobierno es importante en respecto de lo que es mantener los equilibrios. Y para eso los gobiernos tienen que ser muy astutos y muy sensatos respecto a cómo utilizan su política económica, ¿no? Recuerden que en la política económica teníamos lo que era la política fiscal, la política cambiaria. Para el caso de Ecuador ya no tenemos política cambiaria, tenemos política tributaria, tenemos política económica. Bueno, tenemos algunos tipos de condiciones que utiliza el gobierno para poder justamente cubrir sus niveles de gastos y están relacionados a un déficit. Todo esto es una sinergia muy interesante que ya estamos por ver. Si no alcanzamos idea, ya lo vamos a ver el día de mañana, de cómo se relacionan todos estos factores junto con el gasto público. Y cuando estos factores no se relacionan, no van bien enlazados en las manos, vamos a ver cómo inclusive se originan las crisis que sufren las distintas naciones, que están debatidas a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, esta es la partecita que corresponde a los equilibrios en ingreso y la producción desde un punto de vista gubernamental. Vamos a ver ahora, si alcanzamos, lo que es ingresos y gastos del gobierno. Antes que todo voy a tomar asistencia, que después me olvido, no he tomado la asistencia para esta sesión. Atención a la lista. Isaías Andrade. Presente. Daniel Angulo. Presente. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Presente, profesor. Hay que profesor, una consulta. Dígame. Por si acaso ya le llegó un correo o algo así de la secretaria. Sí, ya me llegó, desde coordinación me confirmaron. Ya, sí, eso quería preguntarle, porque sí me confirmó el decano ayer en la mañana, pero le dio la orden a la secretaria. Entonces, la secretaria no me ha enviado nada confirmándome que ya justificó con los profesores, entonces me tocó. Estoy preguntándoles por si acaso. Sí, si tú observas, ya está justificada, ya no tiene... Sí, eso es lo que le quería preguntar. Y, profe, otra consulta. Disculpe, no me percaté, Natito, que usted estaba tomando lista.
porque estaba buscando unos audífonos, entonces usted ya había tomado lista, pero sí estaba conectada. ¿Ya? Te voy a registrar como atraso ya. Sí, ya, gracias. Listo. Continuamos. Ashley Chica, Presente. Mercedes Coello, Presente. Evelyn Cuadro, Presente. Maybe Guaranda, Presente. Lily Belayton, Presente. Jorman Limones, Presente. Ilter Loor, Presente. Daisy Medina, Presente. Cristi Mendoza, Presente. Dara Muñoz, Presente. María Naula. Presente. Dara, usted ya envió los documentos para su justificación. Hoy día lo envié, pero todavía no le han de enviar el correo, pues, bro. No, es que, claro, eso lo hacen cuando hay consejo. Ya, Nicole Olaya, Presente. Heidi Ortega, Presente. Danix Ortiz, Presente. Dayana Párraga, Presente. Alexa Perea, Presente. Verónica Rivera. Verónica Rivera, ¿no está? En el chat, profesor. Ya le escribió. Ah, ya. Ya, ya. María Rubio, Presente, buenos días. buenos días. Leslie Sánchez. ¿No está Leslie? Presente. Keila Sánchez, Presente. Alex Tubay, Presente. Nayeli Valdés. ¿Quién sabía de la señorita Valdés? ¿Ha tenido algún imprevisto? Anthony, ¿tú qué has sabido al respecto? La verdad no ha mencionado alguna calamidad doméstica o algo, profesor. Ya, ya listo. Ya le escribo y le pregunto, ¿sí? Y le aviso. Gracias. Genesis Junior Presente. y Wilson Castillo. Buenos días, profesor. Disculpe, antes estaba teniendo problemas con el micrófono, tuve que cambiarme el celular. Pero igualmente le escribí por... Sí, listo, ya. Sí. Sí está registrada la sentencia. Ya, Wilson, tranquilo. Entonces, solamente sería el caso de Nayeli. ¿Ya? Entonces, continuamos viendo la parte de lo que es ingresos y gastos del gobierno. Ya sobre estos temas ustedes tienen pleno conocimiento, simplemente vamos a verlo con un poquito más de detenimiento, el cómo está conformado los ingresos y los gastos que tienen los gobiernos. En los textos guía, esto lo encuentran en el libro de Sachs. Lo que veíamos en el libro el material anterior, lo van a encontrar principalmente en el libro de Dorsch. ¿Sí? Esto lo van a encontrar, lo que vamos a ver hoy en esta sesión, lo encuentran principalmente en el libro de Sachs y la RAE. Entonces, continuamos lo que son ingresos del sector público. Sabemos que el sector público se financia principalmente vía impuestos, ¿no? Buena parte de los ingresos que obtiene una nación constituye el IVA, constituye el impuesto a la renta, constituye, ustedes por todo lado que van a ver, que vayan a comprar alguna cosa, van a haber impuestos, van a haber pagos de tributos, pagos de aranceles, pagos de IVA,
como le quieran llamar, siempre hay un impuesto que cobra el Estado. Estamos plagados de impuestos, por todos lados impuestos. Hay impuestos que ustedes pagan, inclusive hasta por comprarse una bebida gaseosa. Entonces, porque el gobierno necesita estos rubros para poder hacer su política pública. Aquí no estamos viendo el tema de que si los políticos se roban la plata o no se roban la plata, el mal uso, no estamos viendo esos efectos, no estamos considerando ese rubro. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver otros factores. Entonces, dentro de los ingresos que tiene el sector público son básicamente las siguientes categorías. Tenemos lo que es el impuesto a la renta, que es el impuesto al ingreso que tienen las personas, ¿no? Entonces, obviamente las personas pagan un tipo de impuestos y las empresas pagan otro tipo de impuestos, pero todo es respecto a la renta. Cuando digo otro tipo de impuestos se refiere al nivel de la renta. Tenemos el impuesto, ahí está mal tipeado, impuesto al gasto. Impuesto al gasto, que estos son los impuestos que se pagan cada vez que ustedes van a hacer una compra de un bien, están gastando, entonces por el valor que gastas, dice, estás gastando plata, una parte de lo que gastas me corresponde, entonces ese es el impuesto. Y tenemos los impuestos a las propiedades, es decir, yo por hacer uso de mi bien, que está dentro del territorio nacional, yo voy a pagar un impuesto. Entonces, por ejemplo, tenemos en estos meses se ve muy normal que las personas se vuelquen a pagar lo que son los predios urbanos, ya que como estrategia de recaudación, los municipios lo que hacen es, dicen, te voy a dar el 10% de descuento por el pronto pago de los impuestos prediales, y así también los municipios obtienen mayores liquidez para hacer su planificación anual. Entonces, estos son los impuestos directos, ya que se pagan directamente sobre el valor de los rubros que tenemos, la renta, el gasto o la propiedad. Estos rubros son palpables, son vistos de primera manera. En cambio, hay otros impuestos que son los impuestos indirectos, que nosotros no los vemos directamente en el consumo, simplemente está dentro del precio de algo. Por lo general aquí estos impuestos, quienes los pagan es el empresario, el que se dedica a producir. En cambio, los impuestos directos, en este caso el impuesto a la renta, el gasto y la propiedad, estos los pagan directamente cada vez que se lo consume. Entonces, tenemos un ejemplo de los impuestos indirectos, cuando ustedes, el típico ejemplo que doy, el de la bebida gaseosa, ustedes cuando compran una bebida gaseosa, dicen, bueno, si me dan la factura, que normalmente casi todos dan facturas, es raro encontrar a alguien que no dé factura, a no ser que sea una tienda del barrio, pero ahí todos dan factura. Ustedes van y compran, y la gaseosa le dice que la gaseosa cuesta $1, pero más IVA, $1.12. ¿Sí? Entonces, $1.12 ustedes pagan por esa factura. Entonces, por esa gaseosa. O si no, está redondeado el dólar, pero ustedes ven que el valor de la gaseosa es 89 centavos, más el IVA, $1. Entonces, ustedes ya están pagando ahí el dólar, el valor del impuesto. Pero ese impuesto no se lo están pagando al Estado, sino que se los están pagando directamente al empresario. Pero si ustedes revisaran toda la contabilización que hace la empresa para realizar esa producción de esa bebida gaseosa, van a ver que necesitan plástico para poder generar producción. Y hay un impuesto verde que creo que corresponde a 2 centavos, que pagan las empresas por unidad por cada botella producida. Entonces, ese valor ustedes no lo ven, pero lo están pagando. También de repente la empresa tuvo que importar plástico, polietileno, para poder generar su producción. Entonces, esta producción, esta importación, tuvo que ser aduanizada, nacionalizada, y al momento de ser nacionalizada tuvo que pagar IVA, tuvo que pagar FODINF, aranceles especiales, un poco de acuerdo a la categoría que tenga, un poco de recursos que tuvo que pagar. Son impuestos que pagó la empresa para poder gestionar la producción de este producto. De repente, si la bebida gaseosa tiene algún compuesto químico
que tiene algún tipo de impuesto también lo pagan. Entonces, todos esos impuestos que el productor ha ido gestionando para poder obtener el bien final, que en este caso sería la bebida gaseosa, lo que hace es incorporarlos al precio. Entonces, el producto final que ustedes reciben por esa gaseosa está considerado un montón de impuestos que ha pagado el gobierno, que ha pagado la empresa al gobierno, perdón. Entonces, esto es lo que se considera y se suma, y por eso es que se llaman impuestos indirectos, porque se aplican directamente sobre las personas naturales y jurídicas. No lo vemos nosotros como tal, está dentro del precio, pero ya han sido previamente considerados en este impuesto, ¿no? Inclusive algunos de ustedes dirán, pero aquí se está pagando impuestos sobre impuestos, ¿sí? Por eso son impuestos indirectos, que era la parte de acá, ¿no? Impuestos directos son los que se aplican directamente sobre las personas naturales y jurídicas, y los impuestos indirectos son los que se aplican a los bienes y servicios. Esa es la diferencia crucial entre un impuesto directo y un impuesto indirecto. ¿Sí? Los directos, directamente a las personas, personas y empresas, y los indirectos es sobre la producción, los bienes y servicios. Ya se nos acaba el tiempo, me di cuenta, creo que nos quedan 4 minutos, menos de 4 minutos. Aquí lo que tenemos esta tablita. En esta tablita lo que quería remarcar es que existe una particular forma de distribución de los tributos en las economías. Una economía, mientras mayor sea su nivel de ingresos, mayor va a ser su recaudación tributaria en impuestos directos. Y mientras más bajo sea su nivel de ingresos, por ejemplo aquí tenemos caso de Etiopía, al extremo, vamos a ver que los ingresos tributarios van a estar principalmente reflejados en los ingresos indirectos. Entonces aquí ustedes pueden ver que en el caso de Estados Unidos obtiene, siquiera los impuestos directos, obtienes entre total un 80 millones. En cambio, entre los impuestos indirectos no llega ni a los 4 millones. Entonces, vemos para el caso de Bolivia, vemos que en los impuestos directos, en total suma 26, casi 27 millones, mientras que en los impuestos indirectos suma casi el doble, solamente en los impuestos indirectos, sin reconsiderar a los que son los impuestos por las importaciones. Entonces, esta es una relación que existe entre los tipos de impuestos. Y finalmente, ya para ir terminando el bosquejo, aquí es lo que le mencionaba, nótese que en países más desarrollados se obtienen la mayor parte de sus ingresos por medio de los impuestos directos. Los menos desarrollados obtienen sus ingresos principalmente por los impuestos indirectos. ¿Ya? Este gasto público yo creo que lo vamos a dejar para la sesión del día de mañana. Ya nos quedan pocos minutos para que se acabe la sesión. Entonces nos vamos a quedar aquí, hasta aquí. El día de mañana vamos a continuar viendo ya la partecita de lo que es el gasto público. Y este material ustedes lo encuentran en la página del módulo para los que deseen revisarlo otra vez. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos en la siguiente sesión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos quedamos hasta allí. Que tengan buen día a todos. Buen día, profe. Buen día, profe.